Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio. El día de hoy, 24 de abril de 2024, nos permitimos dar una más grata bienvenida al doctor Santiago Nieto Castillo, así como a la doctora Pueblito, al compañero Julio Gallardo y también al compañero Leonardo Rivera. El día de hoy el doctor Santiago nos hablará acerca de los retos y oportunidades para el desarrollo en Querétaro. Para tal efecto, me permito solicitar, por favor, que se presente el video de su semblanza. Mi historia comienza en San Juan del Río, Querétaro, lugar donde nací en una familia de antropólogo y antropóloga, y fue desde pequeño que absorbí la riqueza cultural de nuestro México. Siempre interesado en las causas justas, me titulé con mención honorífica como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi carrera profesional la realicé como asesor jurídico en el Consejo Local del extinto Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal en 1997 y posteriormente en el Consejo General del Instituto Federal Electoral del 98 al 2000, de la mano del consejero Carmen Cárdenas Gracia. Posteriormente ejercí como coordinador de asesores de la Contraloría Mayor de Hacienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre los años 2000 y 2013. A partir de ahí trabajé durante 4 años en el Consejo de la Judicatura Federal y en el año 2008 al 2013 fui magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2015 a 2017 me desempeñé como fiscal especializado para la atención de delitos electorales designado por el Senado de la República y posteriormente me uní a la campaña del presidente López Obrador. Entre los años 2018 y 2021 ocupé el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por invitación del presidente López Obrador. Y hasta enero de 2024 fui el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a invitación del gobernador Julio Menchaca. Me considero un eterno estudiante y mi afición a la lectura me ha llevado a escribir varios libros, entre los que se encuentran Sin filias ni fobias, Memorias del Fiscal Incómodo, El control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos del género, mujeres, feminismo y derecho, así como interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista que fue mi tesis doctoral. He colaborado con otros autores y actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. He participado como conferencista en ponencias a nivel nacional e internacional con temas como lavado de dinero, inteligencia financiera, combate a la corrupción, género y derecho constitucional, derecho electoral, delitos electorales, entre otros temas de innovación. Mi vida profesional me ha conducido en una travesía desde la fiscalización hasta la política y la justicia. Soy un hombre de principios comprometido con Querétaro y con México, pero sobre todo siempre enfocado en arrancar la corrupción y impunidad que se vive en el Estado. Perfecto. Ahora bien, antes de dar inicio, me gustaría recordarles que habrá una sesión de preguntas y respuestas. Para tal, les invito a ser partícipes, preparar sus preguntas. Y dicho esto, a su primera palabra, doctor. Muchas gracias. Antes de iniciar el doctor con su magna ponencia, quisiera agradecer a la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho, a los docentes que veo aquí presentes, grandes amigos, decirles que tanto el doctor como su servidora nos sentimos en casa. Nos sentimos en casa porque además de haber estudiado en estas aulas, también hemos tenido la posibilidad de ser catedráticos de esta honorable facultad. Somos conscientes que hemos sido educados en la verdad y en el honor y estamos aquí para precisamente llevar ese lema universitario en este caso el doctor, que además de ser un gran catedrático es hoy candidato al Senado, para fortalecer las leyes del país y para fortalecer el derecho. Decirles que como personas y ciudadanos somos conscientes de que nuestro Estado necesita ser más igual para todos, ser un Estado de derecho
donde los programas sociales no sean vistos como una dádiva, sino como un derecho social fundamental en la vida de las personas. También somos conscientes de que las libertades van más allá del orden. Nosotros debemos ejercer nuestras libertades, nuestros derechos, tener voz, tener voto, tener voluntad y tener dignidad como persona. No es necesario que alguien llegue a imponernos un orden, sino más bien darle una viabilidad al poder público en nuestro estado. Yo quisiera cerrar esta pequeña intervención diciéndoles que en los jóvenes está el presente y el futuro de nuestro país, que ustedes tienen detrás de nosotros, que tienen ustedes la voluntad y el ejercicio para cambiar las cosas. Necesitamos fortalecer nuestra democracia, necesitamos fortalecer el derecho, necesitamos en Querétaro una alternancia que lleve a mejorar los gobiernos. Muchas gracias por la invitación y doctor, le dejo el micrófono. Primero, muchísimas gracias a la doctora Audito Rangel. La doctora es muy modesta, pero es una candidata al Senado de la República y la verdad es que creo que es muy importante esta confusión que hemos hecho. La doctora Rangel es originaria de Corregidora, yo de San Juan del Río, y efectivamente tuvimos un tema de convergencia aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Creo que es muy importante las dos perspectivas, la perspectiva del ámbito empresarial, del ámbito de la visión desde el derecho y por supuesto la parte que a mí me ha tocado desempeñar, más bien ha estado vinculado con los temas de procuración de justicia, de impartición de justicia y de alguna forma de seguridad. Bueno, lo primero que quisiera plantear es un poco contextualizar 2024 en Querétaro. ¿De dónde venimos? ¿Cuál sería nuestro pasado inmediato? Agradeciendo mucho a César García, a Mercedes Santos Morales, por favor, muchísimas gracias a todas y todos. Debo decir que fue el último director que me invitó, y ya después mi hermana no me invitó a dar clases, pero en algún momento bueno, tuve la enorme ventaja de estar 8 años aquí como profesor del posgrado de la universidad y realmente esta es mi casa y me siento absolutamente orgulloso de estar aquí. ¿De dónde venimos? Déjame plantearlo así. Ustedes están muy jóvenes, pero durante la época de desarrollo que me tocó vivir estas aulas, esta aula forense que además tenía otra perspectiva, era un poco central, una zona central rodeado alrededor de butacas. Era la época de la transición. México transitó de un sistema de partido hegemónico, el PRI, a un sistema plural de partidos, tripartita, PRI, PAN, PRD. Transitó de un sistema de gobierno hegemónico a un gobierno dividido de 1997 a 2018 tuvimos gobiernos divididos, es decir, el partido en el gobierno, ya sea el PRI o el PAN, no tuvieron una mayoría en las cámaras que le permitiera ni generar reformas constitucionales ni generar reformas legales, que por tanto se obligaba a una negociación entre las fuerzas políticas. En ese contexto tuvimos una creciente división de poderes, particularmente durante la época de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox. Y también habría que decirlo que tuvimos gobernadores de reyes, es decir, hubo los grandes avances que hubo en el sistema de control constitucional y de control equilibrio de poderes a través de los órganos constitucionales autónomos se vieron absolutamente disminuidos en el ámbito local. Los gobernadores no tuvieron contrapesos y eso generó un sistema que actualmente todavía se sigue padeciendo y que creo que explica en gran medida las alternancias en los últimos años, en los últimos 5 años. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿cuáles fueron las grandes ventajas de la transición? Yo creo que un sistema electoral que funciona,
Yo creo que evidentemente la idea del gobierno dividido, yo creo que evidentemente el cierre del partido hegemónico. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Cómo explicamos 2018? 2018 yo lo explicaría en gran medida a partir de 3 elementos. El carisma de Andrés Manuel López Obrador es un hombre que en su peor elección, según datos oficiales, tuvo el 32% de la votación, estamos hablando de 2012. Por supuesto, la fortaleza del sistema electoral mexicano, los votos se cuentan y se cuentan bien, y además tenemos sistemas de procuración y de impartición de justicia electoral que funcionan adecuadamente. Pero yo creo que el tercer elemento que nos permite explicar lo que sucedió en 2018 es evidentemente el hartazgo de la sociedad mexicana en los temas de corrupción. ¿Qué pasó? Y digamos, ¿cuáles fueron? Norberto Bobbio tiene un libro que habla sobre el futuro de la democracia y su primer capítulo en realidad habla sobre las falsas promesas de la democracia. Él plantea que hubo varias falsas promesas de la democracia que no se cumplieron. Yo diría, ¿cuáles serían esas falsas promesas de la transición democrática mexicana? Yo diría, la primera falsa promesa de la transición democrática mexicana es que la alternancia iba a traer como resultado el crecimiento económico. Creo que el argumento de los que defendían esta postura era que los países democráticos eran países económicamente desarrollados, cuando México fue una democracia, pero hacia una economía más desarrollada. Yo debo decir que la transición sí ha servido para fortalecer la economía, la macroeconomía, pero esto no ha significado que eso se traduzca en un resultado en la microeconomía, en lo que viven las familias día a día y semana a semana. ¿Qué plantearía también una falsa promesa? El tema del combate a la corrupción. Se dijo que los sistemas democráticos son transparentes, se oponen por naturaleza propia a los regímenes opacos y por tanto la corrupción va a ser algo que va a desaparecer en nuestro país. Desafortunadamente durante la transición, digamos que la corrupción se democratizó, si me permiten utilizar la expresión. Antes, durante el régimen priista, estaba focalizada a determinados sectores, a determinados gobernadores, presidente de la República, y lo que sucedió es que todos los presidentes municipales, que eran muchos presidentes municipales, todos los gobernadores, al final del día terminaron incurriendo en actos de corrupción. Es decir, no hubo un diseño institucional que permitiera que la corrupción se pudiera limitar. Y esto llevó a una falsa promesa también que implicaba que la democracia iba a generar per se una división de poderes que iba a permanecer. Y desafortunadamente lo que vimos fue mucha simulación. En el sexenio de Peña Nieto, nadie me lo cuenta, me tocó vivirlo, en 2012 hubo financiamiento ilícito a la campaña por parte de Odebrecht, un consorcio de origen brasileño que en 3 continentes generó actos de corrupción. Y este consorcio brasileño lo que terminaría haciendo es realmente corrompiendo de manera importante el diseño institucional. Buscaba jóvenes ambiciosos políticos, el caso de México fue Emilio Lozoya, para darles dinero a cambio de contrataciones futuras. De hecho, uno de los grandes problemas hoy en día aún en nuestro sistema electoral tiene que ver con eso, con cómo hacemos que los empresarios no financien campañas electorales buscando contrataciones futuras y cómo hacemos particularmente para el Estado de Querétaro que el gobierno no esté financiando las campañas electorales del Partido Acción Nacional. Y en esta tónica, por supuesto tenemos un tercer problema en las elecciones que tiene que ver con la presencia de grupos de delincuencia organizada, sobre todo en los ámbitos municipales. Pero en ese ámbito, ¿qué sucedió? Desaparecen 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, Guerrero, y la PGR hace una investigación que no lleva a ninguna parte. O sea, investiga sin investigar, sin querer resolver la problemática y crear una verdad histórica, así la calificó Murillo Karam, que no tenía nada que ver con la verdad real. ¿Qué pasó con Odebrecht? El INE y el Tribunal Electoral, el IFE en ese entonces y el Tribunal Electoral validan la elección de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la primera investigación respecto al financiamiento ilícito de la campaña electoral se daría hasta 2017, 5 años después del proceso electoral. Por supuesto, ya no iba a tener impacto, no se iba a anular la elección. Sin embargo, creo que era importante sancionar a las personas responsables.
Resultado, entre otras cosas, el Procurador General de la República renuncia y la fiscal electoral lo terminan corriendo, ¿no? Me tocó vivirlo de cerca porque era yo, ¿no? Me corrieron y me dieron las gracias, y entre otras cosas, muchas cosas pasaron en ese contexto de mi vida, pero la parte central fue un tema de simulación. Lo conozco de primera mano. Marcelo Ebrard le quitan en 2015 la posibilidad de ser candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, y la sentencia la elaboraron en la oficina del entonces consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, Humberto Castilleros. Se le entregan al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral lo que hace es aprobar una sentencia que ellos no habían hecho. En todo este contexto, lo que vimos fue un proceso de simulación. Las instituciones dejaron de funcionar para lo que fueron diseñadas. Cuando me dicen había división de poderes, yo decía, a ver, perdónenme, nadie me lo cuenta. Yo supe cómo él, y me tocó vivirlo, yo era fiscal electoral, cómo el presidente del Senado hablaba con los ministros de la Suprema Corte para que no votaran, para que su ex esposa pudiera ser candidata a magistrada electoral de la Sala Superior. Y su ex esposa, no están ustedes para el chisme, pero mi esposa actual, finalmente no pudo ser magistrada electoral por eso, porque él, como presidente del Senado, se metió para que no fuera magistrada electoral, teniendo todas las capacidades y las cualidades técnicas para hacerlo. Es decir, había una enorme simulación. ¿Qué sucedió? Yo creo que hubo un hartazgo de la sociedad mexicana en temas de corrupción, en temas de impunidad y sobre todo en temas de simulación. Las instituciones dejaron de funcionar para lo que fueron diseñadas. Y eso es lo que quisiera yo trasladar a la discusión en el estado de Querétaro. ¿Qué es lo que estamos viendo? También que las instituciones no funcionan para lo que fueron diseñadas. ¿Sí? Ustedes pueden acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, y si no hay una recomendación, su carpeta de investigación no va a caminar. Y tenemos una enorme simulación y maquillación de cifras. He tenido que en estos meses de que tenemos de la pre-campaña y la campaña electoral y la intercampaña, conocer desafortunadamente casos de feminicidios. Pero los reportes que se mandan al Sistema Nacional de Seguridad Pública es que no hay feminicidios en Querétaro. Yo, entre otras de las cosas que tenemos que cambiar, es que en todas las fiscalías de toda la República, cualquier muerte violenta de mujer sea iniciada como feminicidio. Y y las desapariciones de personas por particulares, de mujeres por particulares, tienen que ser iniciadas como desaparición, pero después reclasificar el delito de feminicidio. Ojalá no tuviéramos ninguno, pero lo que no podemos hacer, y me parece una vergüenza, es simular las cifras. ¿Qué pasó entonces en el modelo federal? El carisma de Andrés Manuel López Obrador generó un movimiento por debajo del radar. Las instituciones no alcanzaron a ver, los partidos tradicionales no alcanzaron a ver que se estaba gestando un movimiento por debajo del radar institucional que hoy llamamos Cuarta Transformación. Fue un movimiento que por supuesto tenía mayores antecedentes en el tiempo. Y aquí nosotros los de izquierda tenemos una gran discusión. Hay quien dice que la 4T nace desde que en Macuspana el presidente López Obrador camina hacia la Ciudad de México para protestar por la elección inequitativa del gobierno de Tabasco contra Roberto Madrazo. Hay gente que piensa que no, que el modelo de la 4T en realidad surge cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno, y desde la ciudad de la jefatura de gobierno empieza este proceso. Yo en realidad creo que la 4T inicia en 2005, con el desafuero, cuando quieren quitar al presidente López Obrador, en ese momento jefe de gobierno, de la candidatura presidencial, y marchamos, incluyo, yo no era militante del PRD, evidentemente, marchamos casi 1 millón de personas en la Ciudad de México protestando por esa actitud ilegal de impedir que una persona llegara a la boleta electoral. También creo, y este es otro matiz, hay quien dice que empieza en realidad en contra del Calderonato. Cuando Felipe Calderón llega al poder, hay un choque muy importante, una enorme polarización social. Y en esa polarización social surge en el plantón de reforma la idea del López Obradorismo como una especie de resistencia civil frente a las posiciones institucionales.
Y eso me permite hablar de Santiago Carbonell, que es un gran artista radicado aquí en Querétaro, que ha pintado a dos presidentes de la República, a Ernesto Zedillo y a Felipe Calderón. Y cuando hace la pintura de Felipe Calderón, va a Felipe Calderón a verlo y le dice: oye, ¿por qué tengo la nariz roja y los ojos rojos? La respuesta era obvia, pero entonces dice: no, quítame los ojos rojos, quítame la nariz roja. Y no se da cuenta Calderón del detalle de la pintura. La pintura hay una puerta atrás, chica, que se abre, porque entró por la puerta de atrás para tomar protesta en la Cámara de Diputados y Diputadas. Hay un busto de Morelos, él era admirador de Morelos, Calderón me refiero, pero el busto de Morelos tiene un balazo en la cabeza. Hay un atril en donde hay unas hormiguitas llevándose bolitas de pan, porque él estudió al pan. Hay una pintura atrás de un campo de energía eólica con el asta y el campo absolutamente seco, claro, su apuesta por las energías eólicas en el ámbito de la absoluta corrupción. Y hay un enchufe y un foco desconectados, claro, Cerro Lucifo está al centro. Nunca se dio cuenta Calderón de la burla que hizo Santiago Carbonell, y hoy, y toda la historia que dure en nuestro país, esa pintura estará en el patio de honor de la Presidencia de la República en Palacio Nacional. Pero más allá de lo anecdótico, el punto es ¿qué pasó en ese proceso? Y yo creo que lo que pasó fue que por debajo del radar, insisto, hubo un movimiento cansado de la simulación, y ese movimiento hoy se llama la Cuarta Transformación. En 2014 Morena no existía. En 2015 Morena obtiene 40,000 votos en Querétaro. 2018 gana la Presidencia de la República. 2024 hoy hay 23 estados gobernados por Morena. Hay que aumentar a San Luis Potosí, gobernado por un partido aliado, el Verde Ecologista, y pronto va a ser Jalisco, y hoy, Yucatán es una entidad que está en juego. Entonces, Jalisco, por supuesto, Morena va a ganar el proceso electoral. ¿Y qué estamos viendo? Y el gran tema, y déjenme aterrizarlo en Querétaro, es ¿qué está pasando en Querétaro? Por supuesto, en Querétaro tenemos cifras oficiales que hablan de desarrollo económico, existe, es muy importante, el ingreso per cápita. Tenemos parques y sistemas de desarrollo muy bien planificados en la ciudad de Querétaro y en el municipio de Marqués particularmente. Sin embargo, ¿cuál es la problemática que estamos viendo? Y déjenme plantearlo por zonas. Primera zona, San Juan del Río. San Juan del Río fue una zona en donde el desarrollo económico se basó en empresas maquiladoras. Por supuesto, hay papeleras, por supuesto, hay temas de desarrollo en materia de plástico. Sin embargo, dos efectos negativos tuvo este desarrollo. Primero, la extracción de agua hizo que se bajaran los mantos acuíferos. Y segundo, el tipo de personas que llegó para trabajar a las maquiladoras no necesariamente correspondía a personas que tuvieran un alto perfil en el ámbito del conocimiento técnico. Esto que ha generado, incluso con la cercanía con la Ciudad de México, incluso con otro factor, que son el ducto que va de Tula a Salamanca, que ha generado inseguridad. Hoy en día, San Juan del Río es la ciudad más insegura del estado de Querétaro. Hoy en día, San Juan del Río es el primer lugar con el número de embarazos no deseados, de madres solteras, y esto que implica pues, una falta de políticas públicas que protejan a sectores vulnerables de la sociedad. El gobierno del estado de Querétaro nunca quiso reconocer, pero teníamos un cártel, el cártel de pandillas, que era un cártel dedicado al robo de hidrocarburo, y ese cártel operaba de manera ilícita en el Estado de México, en el estado de Hidalgo, y por supuesto se incrementaba la inseguridad. Hoy el INEGI dice que 3 de cada 4 mujeres temen salir en la noche en San Juan del Río por un tema de inseguridad. Y el problema no es un problema menor, estamos hablando de una población de 350,000 habitantes, que recibe, esto es un tema también importante, 1.200 millones de pesos de presupuesto anual. 1.200 millones. ¿Saben cuánto ha costado 5 de febrero? 6 veces más. 7,000 millones. ¿Saben cuál es el presupuesto del Marqués? 3,000 millones. Es decir, teniendo la tercera parte de la población, el Marqués tiene 3 veces más presupuesto que San Juan del Río. Esto implica evidentemente una actitud de menosprecio hacia San Juan del Río, y es algo que nosotros como sanjuanenses evidentemente no vamos a tolerar. Claro,
¿Quién decide cómo se va el presupuesto? Alguien que, por cierto, nació en Orizaba, no aquí. Y déjenme plantear esta siguiente ruta, Amealco. Amealco, la problemática de Amealco tiene que ver con varios temas. Falta de acceso a servicios. Tenemos Santiago Mezquititlán con una San Ildefonso Tuxtepec con baja calidad de los flujos eléctricos hacia la zona. Tenemos ausencia de agua. Sí, municipios, comunidades y colonias a los que no les llega el agua en ningún momento, y tardan 3 o 4 meses inclusive que se los puedan reconectar. Y tenemos un tema de robo de los derechos de autor. Uno de los temas que estamos planteando nosotros es que las indígenas artesanas de Amealco recuperen algo que es suyo, y es la muñeca de ley. Perdón, no se vale que la esposa de un gobernador registre en derechos de autor la muñeca de ley como si fuera de su autoría y que ganen todas las regalías de su explotación. Ese dinero le corresponde a las indígenas otomíes de Amealco, a las artesanas de Amealco. No hay un mercado para artesanías. Eso me parece increíble en un estado con un potencial turístico como el nuestro. No hay un mercado para las flores. Ustedes saben que el Organal en San Juan del Río es el segundo productor de flores en el país, y no tenemos un mercado de flores en el Organal, que podría ser un sitio turístico, un sitio de comercio. Pues no lo tenemos, y no lo tenemos, entre otras cosas, por esta ausencia de una política pública, o esta visión centralista que no alcanza a ver lo que está sucediendo en otros municipios del estado. El semidesierto tiene capacidades insospechadas en materia de energía solar. Podemos establecer plantas de energía solar que no requieren mucho, y podemos también establecer algo que los gobiernos de Morena están haciendo en la Mixteca, es decir, sembrar maguey para tener mezcal. Se está convirtiendo la zona de la Mixteca en una zona mezcalera. No se hace nada. ¿Qué tenemos en Amealco? Perdón, ¿qué tenemos en Peñamiller? ¿O qué tenemos en Tolimán? Un enorme abandono, un enorme, inclusive, deshabitación progresiva. Pensemos, déjenme irme a la sierra, San Joaquín. San Joaquín tiene 40 años sin crecimiento demográfico. No ha aumentado el número de personas en San Joaquín en 40 años. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe a que estamos en este momento en un proceso donde no hay desarrollo económico para la región de San Joaquín. Y déjenme regresar al semidesierto. Sí, tenemos un presidente municipal en Cadereyta que tiene un viñedo con un lago artificial, pero la gente se está muriendo en este momento de sed, literal, no metafóricamente, en Maconí o en el Musacho, donde les llega una pipa de agua cada mes. Y tenemos además en el semidesierto una enorme población migrante que va hacia Estados Unidos por la falta de desarrollo económico. Y Ezequiel Montes y Cadereyta, que son los espacios geográficos, los municipios con mayor desarrollo económico, están teniendo un enorme incremento en la delincuencia organizada. Por cierto, ¿cuál es el nivel educativo que tiene el semidesierto? Particularmente Cadereyta y Ezequiel Montes, que es lo más desarrollado, estamos hablando del nivel de secundaria. Entonces, estamos por debajo de la media nacional. ¿Qué tenemos? Déjenme darles ahorita unos datos. ¿Qué datos? Déjenme nada más terminar el recorrido. La sierra tiene capacidades insospechadas en materia turística, en materia forestal. Sin embargo, nadie quiere irse 3 horas por carretera, en una carretera de carril de ida y vuelta, cuando tenemos espacios geográficos en la propia sierra que permitirían hacer un medio carril adicional para poder rebasar, cuando tenemos la posibilidad de generar un puente como el puente Baluarte que pudiera acortar la distancia, son 80 kilómetros, que el puente Baluarte une a Durango y a Sinaloa a partir de una obra de infraestructura de carretera tecnológica, o podemos generar vuelos hacia la zona de la sierra, capacidades insospechadas. Y hoy en día tenemos un proceso y un problema de deforestación grave en la Sierra Gorda. Sin embargo, el gobierno de Querétaro no ha querido instrumentar Sembrando Vida, que es hoy el programa de reforestación más importante que tiene el país.
¿Y por qué no se quiere? Bajo el argumento de que Querétaro tiene un alto nivel de vida y que no es necesaria ese programa de naturaleza social. Tampoco quieren que entre IMSS Bienestar, porque los panistas están con la idea que va a regresar el Seguro Popular. Perdón, eso no va a pasar nunca. Perdón, Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta de la República. Perdón, el que esté pensando que Xochitl Gálvez va a ganar, digo, para poder pensar, no puedo escribir una novela de ciencia ficción, pero no está hablando de la realidad. No, va a ganar Claudia Sheinbaum, el Seguro Popular no va a regresar. Pero lo que me parece inhumano, inmoral, antiético, es que el gobierno de Querétaro no permita que IMSS Bienestar llegue a Querétaro cuando es el esquema que puede recuperar para seguridad social y para servicios de salud a toda la población que no forma parte del IMSS y del ISSSTE. Y esto, perdón, es un asunto de simple y sencillamente de falta de visión política. ¿Qué tenemos? Un problema en San Joaquín, no está lloviendo, en Pinal de Amores. Corremos el riesgo de tener un problema de deforestación grave, al menos que se tomen acciones urgentes en los próximos 3 años. Ahora, ya llego al tema de Querétaro Capital. El tema con Querétaro Capital, con la zona metropolitana, el principal problema es la movilidad. Y honestamente la movilidad no se va a resolver con la obra del 5 de febrero. O sea, la movilidad es un tema que tiene que ver con un sector no motorizado, tiene que ver con una perspectiva en la cual podamos tener mecanismos para que las personas con discapacidad, las personas adultas mayores puedan tener acceso rápidamente a las distintas regiones de la ciudad. Y en general lo que yo les quisiera plantear es qué estamos encontrando en este momento en nuestro caminar por el Estado. Hemos levantado hasta este momento, hay más de 50,000 encuestas sobre qué es lo que le duele a la sociedad queretana. Y lo primero que encontramos es que efectivamente hay una disminución del porcentaje sobre la inseguridad pública que nos lleva a 47%. Sin embargo, también, adelante por favor, sin embargo hay algo que es importante mencionar. Un tema es la percepción y otra pregunta es la experiencia. Y cuando hablamos de que si alguien ha tenido experiencia de que se ha robado su casa, le ha robado su vehículo, ha tenido un problema en la calle, la experiencia sube de 2022 a 2023. ¿Cómo se está presentando ¿cuál es la pregunta que nosotros estamos haciendo? En términos de delincuencia, ¿considera usted que al vivir en las ciudades actualmente seguro y seguro o inseguro? Y 47% efectivamente está planteando que es seguro. Adelante, por favor. ¿Pero qué estamos viendo? Cuando se le pregunta, se hace una distinción entre hombres y mujeres, el 47% de las mujeres, el 47% de las personas está diciendo que hay seguridad en Querétaro, pero, adelante por favor, cuando se pregunta si son hombres o mujeres, entonces la sensación de inseguridad va subiendo. 43.4% de la población de mujeres tiene la sensación de que las calles de Querétaro son inseguras. Adelante, por favor. Y el 50% de las queretanas y los queretanos consideran que con las condiciones actuales de la delincuencia va a ser igual de mal o va a empeorar en los próximos 12 meses. El 58.7% de la población considera que seguirá igual de mal o empeorará en el caso particular de las mujeres. Por otro lado, cuando estamos hablando de la percepción sobre seguridad pública, el 54% de las y los queretanos han visto o han escuchado en los alrededores de su vivienda situaciones de robo o asaltos en los últimos 3 meses. ¿Qué significa esto? Que si bien la percepción de seguridad ha mejorado, cuando ya vamos al tema de la experiencia, de que se han tenido o no una experiencia negativa, entonces esto va aumentando. ¿Y qué es lo que ve la gente en Querétaro? El consumo de alcohol en las calles, los robos o asaltos, el vandalismo, la venta o consumo de drogas, las bandas violentas o pandillerismo, los disparos con armas que van aumentando, o las tomas irregulares de luz, de abritos, así como el tema de la comercialización de huachicoleo. Los queretanos en los últimos 3 meses han reportado un tema que es fundamental señalar aquí, el cambio en la percepción del esquema de vida.
Antes las personas pensaban que caminar en la noche en los alrededores era posible. Hoy 39.6% ha decidido no caminar por sus calles. El 47.4% de estas personas son mujeres. Por otro lado, se ha planteado que si los menores dejan a los menores salir de sus viviendas, 29.7% ha decidido que sus hijos no salgan a la calle, lo cual tiene un impacto evidentemente negativo. Y les diría que por otros datos estadísticos sobre el Estado, en general hay poco respeto, poco respaldo hacia la policía estatal y hacia la policía municipal. Hay un mayor reconocimiento de las labores que desarrolla la Guardia Nacional o la Sedena, en Querétaro no tenemos Marina, para las actividades de seguridad. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Se ha incrementado el robo a casa habitación, se ha incrementado el robo de vehículos, el robo al transporte, se ha incrementado el narcomenudeo, los homicidios dolosos, la violencia familiar. La solución tiene que ver con un cambio, una transformación en la forma de entender el proceso penal acusatorio, el derecho penal, la procuración de justicia, la seguridad pública y sobre todo en cambiar las políticas públicas. Si vemos el análisis de World Justice Project, cuando analiza México, dice que todos los estados de la República Mexicana estamos reprobados en materia de Estado de Derecho. Querétaro tiene 0.49. Sin embargo, cuando vemos el tema de la lucha anticorrupción, la respuesta que se plantea en Querétaro es que hay un estancamiento en la lucha anticorrupción. Y cuando preguntamos en qué estados hay una leve mejora en materia de combate a la corrupción, vamos a encontrar entre esos estados Quintana Roo, Veracruz, la propia Ciudad de México, Hidalgo, Tamaulipas, es decir, Baja California Sur, Baja California, es decir, estados donde ha habido alternancia. La alternancia por su propia naturaleza es sana y permite que se oxigene el gobierno y sobre todo evitar la reiteración de actos de corrupción. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el Querétaro que queremos? El Querétaro que nos merecemos. Necesitamos un Querétaro con mayor comunicación. Necesitamos el tren México-Querétaro necesitamos tener trenes que conecten el aeropuerto del Bajío con el aeropuerto de Querétaro, con el AIFA. También por una cuestión ideológica no se ha hecho. Necesitamos que además en el tren México-Querétaro venga una vialidad alterna que establezca el transporte de personas para dejar la carretera del 57 como un transporte de carga, básicamente carga, para evitar los continuos accidentes que tenemos en la 57. En el caso de Querétaro Capital, necesitamos otra terminal de autobuses. No podemos tener una terminal solo en el sur, necesitamos una en el norte. Necesitamos comunicación por tranvía. Todavía Querétaro no da la capacidad para poder generar un metro, pero sí podemos generar tranvías. Necesitamos además establecer centros que permitan el uso y la movilidad de vehículos no motorizados. Estoy refiriendo evidentemente a bicicletas. Y evidentemente es importante que se transforme la forma de entender la dinámica queretana solamente basada en la zona del centro. ¿Qué ha sucedido? Tenemos una enorme explosión demográfica en la zona metropolitana de Querétaro y tenemos enormes desigualdades sociales. Es increíble que en Santa Rosa Jauregui, en Hacienda Santa Rosa, lleven 9 años sin recibir agua por parte del gobierno municipal. Es increíble que tengamos comunidades absolutamente aisladas donde no pasan las rutas de transporte. Y es increíble que en una ciudad con tantas desigualdades sociales se apruebe una ley, la Ley de Aguas de Querétaro, que establece que las familias que no paguen 2 meses el recibo a la empresa concesionaria se les va a restringir a 50 litros de agua al día. Esto me parece inmoral, inhumano nuevamente, porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas ha planteado que el mínimo de agua son 150 litros. Debo decir que esto ya llegó ante la Suprema Corte en 2 ocasiones, en Aguascalientes y Veracruz. Debo decir que la Corte determinó que era inconstitucional estas restricciones de agua. Solamente que, para que hagamos el comparativo, Veracruz y Aguascalientes establecían 250 litros por persona. En Querétaro están estableciendo 50. Para que vean el nivel de dádivas o de dadivosos ¿cómo decirlo?, de generosos de los panistas al aprobar esa ley. Yo lo que veo son tiempos de cambio, tiempos de maduración, tiempos de necesidad de transformar las cosas. Veo un gobierno que está utilizando el gobierno
gobierno como una visión patrimonialista, como si fueran dueños del recurso público. Ve un gobierno que está pensando en que la electricidad o la basura o los servicios de salud o el ámbito del agua son negocios particulares, cuando en realidad se trata de funciones públicas. Y en eso sí somos absolutamente incompatibles. No buscamos el negocio, sino buscamos un tema que los priistas en su momento lo tenían más claro: la justicia social. Un tema de que se necesita reivindicar, que se perdió, pero es otra cosa, pero se necesita reivindicar un tema de equilibrio social frente a las realidades que estamos viviendo. Y ese es un papel fundamental para nosotros como izquierda. Nosotros como izquierda pensamos que cada persona es libre de determinar lo que quiera con su cuerpo, con su vida, con su forma de pensar, absoluta libertad política, idiosincrática, libertad de pensamiento en todos los esquemas, libertad religiosa, libertad de creencias, libertad de cultos. Por supuesto que la libertad de determinación en materia de preferencias sexuales, de determinación en materia de preferencias ideológicas. La izquierda es por naturaleza un espacio de liberalismo político, que todos, dentro del margen del respeto hacia los demás, y esto es una idea de Rawls que yo comparto, finalmente con quien tenemos que ser tolerantes con todos. Con quienes no podemos ser tolerantes, con quienes rompen la estructura social. Yo no puedo ser tolerante con un neonazi, porque no creo en que exista una supremacía de las razas, y creo que es un error. Pero estoy convencido que bajo las reglas del derecho tenemos que acabar con esos discursos xenófobos, discriminatorios, clasistas, misóginos, homofóbicos. Tenemos que acabar con esa perspectiva. Y por supuesto yo no puedo estar de acuerdo con un intolerante, pero lo que sí puedo estar de acuerdo es que dentro de las diferentes visiones filosóficas que establece nuestra Constitución hay que respetarlas a todas. No estoy de acuerdo con los panistas, no puedo estar de acuerdo, no pensamos igual. Y yo cuando platico con mis primos que son priistas les digo: oye, ¿qué sienten ustedes de votar por un panista? Y dicen: bueno, si nos da pena, pero no lo hagas, ¿no? O sea, su derecho de voto es libre, ¿no? Porque además es ideológicamente incompatible. ¿Qué hace el PRD aliado con el PAN? Perdón, ¿y cuál es la posición? El PRD es el único partido, por cierto, que tiene el aborto dentro de sus estatutos. ¿Y cuál es la posición del PAN al respecto? Perdón, a ver, son cosas incompatibles. ¿Por qué tenemos el PRIAN en este momento aliado? Porque surgió un movimiento social por debajo del radar institucional que lo que planteaba es que ya basta de simulación, que las instituciones funcionen para los que fueron diseñadas. Hay gente que se enoja de que hay un enfrentamiento entre el presidente de la República y el Poder Judicial. Yo digo: bienvenido, eso se llama división de poderes. No estamos acostumbrados a eso, porque toda la simulación de los ministros siempre se doblaban ante el presidente. Esa es la realidad. Esta es la realidad constitucional. Eso hablaba el federalista, hablaba Hamilton. Ustedes lo deben de haber leído en sus clases de Derecho Constitucional. Pero yo lo que plantearía aquí es, finalmente tenemos hoy dos opciones. La opción de transformar el país, la opción de, además realista, va a ser Claudia Sheinbaum nuestra próxima presidenta, o la opción de ver de mantener un status quo que finalmente está ensanchando las desigualdades sociales. Dense una vuelta al Tianguis del Tintero, dense una vuelta a Pirineos, dense una vuelta a Cerrito Colorado, vean las desigualdades sociales que encontramos en Santa Rosa, Jauregui. Vayan a las zonas populares del Marqués, a las zonas a Lourdes y Corregidora. Pues van a ver una realidad distinta de lo que vemos en el centro de Querétaro. Nosotros no queremos que a los ricos les vaya mal, al contrario, queremos que a los ricos les vaya bien y muy bien. Y perdónenme, si en un sexenio a los ricos les ha ido bien, es en esto. Tenemos 30,000 millones de inversión extranjera directa, es mucho mayor a los 24,000 millones que recibió de dólares, que recibió Enrique Peña Nieto en su último año. Tenemos además un dólar a 16 pesos. Perdón, puede ser un tema problemático por las remesas, porque se disminuye la capacidad de lo que nuestros paisanos reciben, pero para quien exporta, para quien viaja, pues finalmente es una posibilidad muy grande para quien importa sobre todo. Pero veámoslo, ¿qué queremos para Querétaro? Queremos disminuir las desigualdades sociales,
Queremos que las colonias populares se instalen, exista un drenaje, puedan tener luminarias, podamos tener un tema de seguridad, que las mujeres se sientan seguras al transitar por las calles de Querétaro, de San Juan del Río. Pues ya en tono de broma con mis paisanos, tenemos que hacer algo por San Juan del Río. O sea, si no queremos que San Juan del Río se convierta en Ecatepec en unos años, necesitamos hacer una acción directa. Y es algo que las actuales autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia en este estado no están bien. Estamos cometiendo el mismo error que Guanajuato, el mismo error. Guanajuato dejó en un grupo político la seguridad pública y la procuración de justicia, y el resultado es el incremento de la violencia. Es el estado más violento del país, del PAN, por cierto. El mayor número de homicidios dolosos se comete en Guanajuato. El problema de la inseguridad en el robo a casa habitación en Corregidora es Guanajuato, solamente que no lo queremos ver. Y cometemos el mismo error. Dejamos en una sola familia el control de la seguridad pública y de la procuración de justicia y de impartición. Esto no nos va a funcionar. No nos va a funcionar. Perdón, es como un viaje al futuro. Cuando hay que ir de aquí a Celaya, piensen que Celaya va a ser como Querétaro en los próximos meses si no hacemos algo. Y creo que el cambio tiene que ver con nuestra propia forma de perseguir, de defender las cosas. La corrupción, 7,000 millones de pesos en la 5 de febrero. Decía el presidente López Obrador, cuando algo no suena lógico, suena metálico. Las subcontrataciones, ¿por qué ICA, una empresa de esas dimensiones y de esa capacidad, tendría que subcontratar? Lo que no suena lógico, suena metálico. Y al final del día estuvimos haciendo cuentas, 41 años el presupuesto de San Juan, 35 años el presupuesto de San Juan, 18 años el presupuesto de Pedro Escobedo, 15 años el presupuesto de Amealco. Realmente la 5 de febrero era necesaria. ¿Por qué no hacíamos escuelas, hospitales, centros de salud? Yo creo que lo que no suena lógico suena metálico. Y lo que yo he pedido a nuestros candidatos y candidatas a las diputaciones locales es una rigidez en la revisión de esa obra. ¿Por qué construyes un edificio de 800 millones y luego se lo concesionas a un particular? ¿Para qué el Estado tiene que gastar en eso? ¿Por qué estamos disminuyendo nuestros mantos acuíferos? Por la explosión demográfica, la explosión inmobiliaria. Y perdón, ¿por qué cambia eso? Y claro, tenemos colonias populares donde no llega el agua, ni el drenaje, ni la luz, pero ni siquiera están regularizadas en su tenencia de la tierra, pero tenemos nuevos fraccionamientos en donde lo primero que hace el gobierno es ponerles drenaje, y ponerles pavimento, y ponerles electricidad, ponerles seguridad. Claro, no tiene nada que ver con que sus ranchos estén cerca, ¿no?, de los gobernadores, pero a ver, eso es algo que tenemos que hablar y hablar de frente. Yo creo que yo veo, y esto finalmente, yo veo un enorme doble discurso respecto a lo que pasa en Querétaro. Y afortunadamente yo soy políticamente incorrecto. Afortunadamente me gusta decir lo que pienso y lo que siento y lo que veo. Claro, no me hago de muchos amigos, también es cierto. Cabeza de vaca por eso no me quiere, saco de bus. Pero yo creo que si queremos cambiar la realidad tenemos que partir de diagnósticos claros. Y lo peor que podemos hacer es no tener un diagnóstico claro de qué está pasando en Cadereyta, qué está pasando en Pinal, qué está pasando en San Juan del Río, qué está pasando en Tequisquiapan. La presa Centenario es una basura. Y tiene que ver precisamente con falta de una visión de una política pública en materia ecológica para nuestra entidad. Entonces tenemos dos opciones. Hay un gobierno esperanzado en volverse rico y tenemos una visión que un gobierno esperanzado en que las cosas funcionen. Vamos a tener los próximos 3 años en Querétaro un gobierno panista estatal, pero tenemos la enorme opción de encapsularlos. El gobierno federal va a ser de Morena, y si los gobiernos municipales se vuelven gobiernos de Morena, entonces vamos a cambiar la realidad de nuestro estado. Y que sea un estado para todas y para todos, no para unos cuantos. Ya sé que ya Pueblito me tendría que haber controlado desde hace horas, o Leo, que ya me callara, pero para mí es muy importante transmitir esto y sobre todo decirles, a ver, esto es un ámbito universitario, por naturaleza tiene que ser deliberativo, por naturaleza tiene que ser disruptivo, y
y yo, por supuesto, lo que vengo es a defender una serie de tesis y lo que me gustaría es que esto, en un acto universitario, que las podamos discutir. Muchísimas gracias.